Bienvenida de regreso, Cintia. Muy bien, chicos, ya de regreso. Nuevamente, vamos a continuar ahora con educación inclusiva, ¿vale? Tengo por aquí a Naye, que de hecho se quedó exponiendo hace 8 días, casi terminaba, pero no le dio tiempo. Ahorita vamos a concluir. Déjenme darle paso a sus demás compañeritos. Un minutito en lo que se incorporan. ¿Quién me falta? Bien, chicos, para también comentarles la manera de evaluar este fin de mes que se acerca, entonces también aquí les voy a comentar, les voy a escribir de qué manera vamos a evaluar. Déjenme ver quién me falta. Falta Itzel, falta Estela, pero bueno, lo que se van incorporando, déjenme comparto pantalla, la pizarra. Déjenme darle paso a Itzel, aquí está. Bien, entonces, para la evaluación parcial del mes de octubre, va a ser de la siguiente manera. Ok. Muy bien, Estela, ya está aquí. Varios tenemos problemas de internet el día de hoy porque se nubló. Bueno, acá a donde yo estoy estaba despejado y ahorita ya está súper nublado, entonces va a empezar a fallar por ahí el internet, incluso el mío. Ya saben que así es esto, desafortunadamente. Si con algunos de ustedes el internet funciona mejor con la cámara apagada, no tengo ningún problema, ¿vale? Nada más que sea por eso, para que su internet soporte mejor. Bien, evaluación parcial octubre 2021. Entonces aquí vamos a evaluar de la siguiente manera. El 80% de de su calificación de examen, estamos hablando de trabajos, ¿eh? Aparte es su presentación, aparte son su asistencia y demás, esos son otros puntos. Van a ser sus investigaciones. ¿Qué quiere decir esto? Sus tareas que han estado haciendo. En esta asignatura, en este mes, pues como estamos viendo varios trastornos y síndromes, pues van a tener que seguir investigando. Aquí, pues sí, requiero que ustedes, pues, identifiquen varias características de los síndromes o de los trastornos que estamos viendo. Por lo tanto, es importante que tengan esos apuntes, ¿sí? Para que ustedes puedan en determinado momento cerciorarse entre qué es un aspecto o qué es un síndrome, qué es un autismo, por ejemplo, contra qué es un Asperger, ¿no? Que se parecen, pero tienen diferencias. Entonces, por eso aquí sí van a hacer sus investigaciones. Y el otro 20%, aquí sí vamos a seguir trabajando, ¿eh? Con tareas, aquí no las vamos a quitar. Va a ser un cuestionario que aplicaré mediante plataforma. ¿Sale? Voy a realizar un cuestionario, les voy a enviar después el día. Todavía necesito checar bien con dirección si me dan permiso hacerlo durante su sesión de clases.
media clase un pequeño cuestionario que será cargado a plataforma, les enviaré su enlace, ustedes abrirán y contestarán su cuestionario, nada más, ¿sale? No van a tener que hacer otra cosa más que contestar la opción que les dé el cuestionario que yo envíe, ¿sí? Entonces, así vamos a hacer cómo vamos a tomar este mes o cómo vamos a evaluar. Entonces, sus investigaciones son importantes. ¿Dudas con la manera de evaluar el mes de octubre? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Dani, Itzel, Estela, José, Lisbeth, Herminia, Cintia, Naye, Rodrigo, ¿alguna duda con su manera de evaluar? No, No, profe. ninguna. ¿Ninguna? Muy bien, entonces así quedamos. Déjenme ver por aquí a su compañerito. Muy bien, José. Entonces así quedamos, así evaluamos. Nada más queda pendiente la fecha de aplicación de cuestionario. Esa sí todavía no se las tengo, esa es la que se queda pendiente. En cuanto la sepa, yo se las hago saber. Por favor. Bien, voy a quitar esta plantilla y vamos a retomar a Naye, que nos estaba explicando acerca de Asperger. Ya Rodrigo nos comentaba acerca del autismo. Pero ahorita vamos a, déjenme checar por aquí. Ok. Estábamos viendo a Asperger. Bien, recuerden chicos que es importante que nosotros sepamos de todos los trastornos, de todo lo que estamos viendo, identificar las características que se nos recomiendan por medio de los manuales de diagnóstico, sobre todo, ya que muchas de estas pueden llegar a confundirnos, ¿sale? En muchas ocasiones, por ejemplo, podemos ver a un niño que es retraído, ¿verdad? Que no socializa, que no le gusta trabajar en equipo, que le cuesta trabajo demostrar emociones. Y eso no significa a veces que sea autista o que tenga Asperger. Posiblemente esté pasando por una situación familiar difícil, posiblemente sea un problema físico. O sea, tenemos que indagar siempre antes de nosotros poder diagnosticar. Por eso les digo, nosotros en educación tenemos que guiarnos por los criterios que especifican qué nos llevan a cada trastorno o a cada síndrome, pero no diagnosticamos. Tenemos que en determinado momento enviar al especialista adecuado para que ellos se encarguen de hacer este diagnóstico, porque nosotros nos podemos equivocar, puesto que hay muchas, como ustedes ven, muchas características compartidas en muchos de estos, de estos síndromes, de estos trastornos. Entonces, nos podemos confundir, ¿sí? Como les decía, a veces al niño que es muy inquieto decimos que es hiperactivo, cuando tal vez nada más es inquieto. O sea, por eso es importante trabajar en conjunto con otros especialistas que son los que se encargan de diagnosticar. Y esto es en base a los criterios que generalmente, como ustedes vieron, les he estado manejando al DSM-5 y lo que dice la OMS, que son las dos grandes instituciones a nivel internacional que se encargan de manejar todo esto, y los criterios que nos manejan para poder diagnosticar, ¿sí? Y no andar, andarla regando de pronto, ¿verdad? Bien, entonces, Naye, nos quedamos contigo, nos terminas de exponer, por favor. ¿Dónde está Naye? Profe. Eh, Como usted nos decía, para el diagnóstico de Asperger, Ajá. lo tenemos que, como que, no sé la palabra, trasladar con un especialista. Ajá. Si presenta problemas en la interacción social, si tiene patrones repetitivos o muestra un interés limitado por ciertas actividades, porque a veces muchos de los niños con Asperger suelen llevar muchas como rutinas. Si a ellos los sacas de su rutina, los sacas como que de su entorno, de su modo, ¿no? Y eso para ellos les afecta mucho. Tienen problemas no tienen problemas de lenguaje, pero sí tienen problemas con la interacción social, con sus días, con su día a día, con sus demandas diarias, y le puedes aplicar una evaluación genética, una evaluación neurológica o algunas pruebas para comprobar su función psicomotriz o pruebas cognitivas. Generalmente la gente con Asperger tiene un lenguaje fluido
y una capacidad intelectual media o algunas veces superior a algunas otras personas. Su problema es con lo social. ¿Me podré dado que se trata de un trastorno del neurodesarrollo que afecta a cómo se desarrolla y configura el sistema nervioso, no existe un tratamiento que lo pueda prevenir ni curar. Nosotros podríamos ayudarlos utilizando un lenguaje directo y concreto, no alterar sus patrones diarios o irles explicando si va a haber algún cambio en el porqué y para que ellos se vayan como que habituando a su nuevo cambio, a su nueva rutina. Muchas veces también podemos preguntarles cómo les podemos ayudar y ellos nos van a decir la forma de orientarnos a cómo ellos se sienten como más seguros. También, no, sí, profe, si quiere cambiar. Terapias. Dado que siempre tienen como problemas para relacionarse, puede haber terapias conductuales, terapias cognitivo-conductual, suelen ser como muy explosivos, entonces puede haber terapias de manejo de la ira, de control de estrés, o inclusive terapias familiares para que no nada más ellos, sino también su entorno, los comprendan y los entiendan un poquito más. Los especialistas que los pueden ayudar es un fonoaudiólogo que trata a las personas con problemas de habla y de lenguaje, un terapeuta ocupacional que les ayudaría a mejorar su vida diaria y sus habilidades motrices, un psicólogo clínico que los puede ayudar con terapia conversacional, o sea, para que ellos digan y se expresen en cómo se sienten ante diferentes situaciones, y los podría ayudar a un psiquiatra que él ya trata los problemas como con medicamentos. Como dijimos, se puede diagnosticar en la infancia, en la adolescencia y ya siendo adultos. No hay un... o sea, esto no se cura, simplemente se trata con terapias. Y creo que ya, pues. Muy bien. ¿Algo más, Naya? ¿Algo que desees anexar aparte de esto? Sí, ahorita, bueno, acabo de leer que suelen como hablar ellos mucho de sus intereses, o sea, pueden hablar mucho, pero ellos no pueden como que terminar la conversación, no saben en qué momento hacerlo. Son muy literales, o sea, comprenden el significado de las palabras, no entienden las bromas, no entienden los chistes, la expresión verbal es buena y utilizan el lenguaje como de una forma muy correcta y muchas veces llegan como a ser como pedantes porque usan muchos tecnicismos. Entonces, eso es lo que yo investigué de Asperger. Muy bien. ¿Alguna duda, chicas, chicos, con Asperger? ¿Ninguna? Todo bien claro. Si sabemos diferenciar, entonces, ¿cuál sería el autismo y cuál sería el Asperger? Autismo ya nos explicó Rodrigo. ¿Dónde está Rodrigo? Rodrigo, ¿cómo te gusta que te digan Rodrigo, Rodrigo? Díganme, a veces cuando tienen dos nombres o un nombre que se puede, o les pueden decir de otra manera, díganme para yo también dirigirme a ustedes, ¿eh? ¿Dónde están? Si diferenciamos entonces las características de Asperger y de autismo, si sabemos cuál es la diferencia. Ambos son, o más bien Asperger está englobado dentro de lo que es el trastorno del espectro autista, ¿no? Ya no está separado, sino se engloba dentro de estos trastornos del espectro autista. Ambos son de carácter neurobiológico. ¿A qué se refiere esto? Que hay un daño en el cerebro.
Ustedes saben que nuestro cerebro está lleno de neuronas, está lleno de conexiones, está lleno de áreas en las que se comunican y toda la información se maneja. Nuestro cerebro es el control de mando de todo nuestro cuerpo. Cuando hablamos de problemas neurobiológicos, nos estamos refiriendo a que de pronto puede estar mal alguna área. Déjenme aquí darle paso a Rodrigo. Puede estar mal alguna área, alguna neurona no está haciendo bien su función, algo está fallando que hace que fallen estas funciones ejecutivas tan importantes. En el caso del autismo, por ello les subí también una diapositiva y yo les marqué por ahí lo que dice el DSM-5, el manual, sí, y los criterios este, que se manejan de acuerdo a los manuales para poder nosotros identificar a un niño con autismo o en este caso un niño con Asperger. Tanto el autismo como Asperger no son enfermedades y no se van a curar, no existe una cura, ¿sale? Son un trastorno, ¿sí? Porque es de carácter neurobiológico. Esto se refiere al trastorno. Lo que nosotros tenemos que identificar en el caso de lo que es, a ver, mis apuntitos por aquí, en el caso de lo que es el autismo, es que en ambos las características de aparición a veces no son inmediatas, o sea, los niños pueden estar, digamos, normales, sí, durante el primer año de vida, incluso el segundo, el tercero, y de pronto pierden habilidades que ya tenían, como el movimiento, como el habla, sí, es decir, de un día para otro dejan de hablar, de comunicarse, dejan de estar como presentes, como que sí estamos, pero no estamos, dejan de, como ahorita lo mencionaba Naye, dejan de mostrar emociones, ellos no saben demostrar, tanto en el caso de autismo como de Asperger, ellos no saben demostrar emociones, no saben cómo manejarlas. O sea, no pueden identificar si yo estoy enojado, si yo estoy contento, si yo estoy triste, no lo identifican. Para ellos es muy difícil identificar las emociones, ¿sí? Tanto en autismo como en este Asperger. Entonces, en el autismo vamos a tener déficit de socialización. También en Asperger, déficit de socialización. ¿Qué quiere decir déficit de socialización? Que no saben, o sea, no es que no quieran socializar, no es que no quieran hablarle a los demás, sino que no saben cómo, ¿sí? O sea, no saben cómo entablar una plática, no saben cómo acercarse a alguien, porque no identifican emociones, porque no saben de ello. No hay comunicación, pierden habla, ¿sí? O sea, no son expresivos, no podemos identificar tampoco si están felices, si están contentos, su expresión va a ser generalmente la misma, ¿sí? Y tanto autismo como Asperger, tienen conductas restringidas y repetitivas. ¿Qué quiere decir? Que es muy repetitiva la conducta, siempre va a ser repetitiva, siempre va a ser lo mismo, repiten lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Sí? Es algo que ellos tienen. Em, por ejemplo, una de sus excompañeritas que tiene un niño con síndrome de Asperger, como les decía, siempre que lo llevaba a la escuela, ¿no? Cuando iba a la escuela a recogerla y que estaba él, siempre que pasaba alguien era, hola doctor, adiós doctor, pero era tan repetitivo que era siempre lo mismo. Volvíamos a pasar, hola doctor, adiós doctor. Regresábamos, hola doctor, adiós doctor. Muy repetitivo, o sea, siempre repetitivo, repetitivo. Eh, con estos niños, en la manera de tratar, siempre va a ser bajo varios profesionistas. Aquí van a intervenir el psicólogo, va a intervenir el fisioterapeuta también, va a intervenir el de lenguaje, van a intervenir una serie de profesionistas, profesionales que nos van a ayudar a que los niños vuelvan a recuperar estas habilidades. Eh, no se va a curar, pero sí se va a manejar de tal manera que con el tiempo van a poder llevar una vida dentro de lo que cabe normal. Al final de cuentas, toda la terapia está enfocada a que ellos en determinado momento puedan desenvolverse. No se conocen bien las causas de este trastorno, realmente no se conoce. Hay muchos estudios aún por definir si hay factores genéticos, ambientales, si hay un daño cerebral, conexiones cerebrales, pero realmente no tiene nada que ver ni con la forma de criar al niño, ni con
el entorno social en donde está. Simplemente aún no se identifica cuál es lo que causa este tipo, ¿sí? Entonces, estos niños también, en el caso de autismo, los niños pueden llegar incluso a presentar discapacidad intelectual, que ahorita vemos. Vamos a hablar ahorita un poquito de ello. Cuando es muy marcado el autismo, digamos que es en su etapa grave, digamos, pues es donde se marcan todas estas. Eh, donde no señalan, no miran los objetos, tienen dificultades para relacionarse, este, no les gusta demostrar sentimientos. En muchas ocasiones estos niños presentan crisis emocionales porque un olor, un sonido, un color o algo que haya en el ambiente y no les guste un, van a demostrar un berrinche. Ellos pueden hacer berrinches, pero no son berrinches como los niños que hacen un berrinche porque no le dimos el chocolate, ¿verdad? Sino que ellos es por algo que les afecte, que les hace sentir mal, que no les gusta estar. Puede ser que yo tenga un niño autista y lo lleve a la calle y el sonido de los carros lo altere. O sea, para ellos es alteración. Y si esto lo altera, va a ser un berrinche, va a ser una rabieta, pero no es porque no quiera estar, sino porque es algo que a él le molesta. Con ellos tenemos que seguir rutinas muy específicas y todo muy marcado, ¿sí? Hagan de cuenta que si yo tengo un niño con autismo en la escuela, le tengo que marcar sus actividades diarias en un calendario enorme con dibujos donde él pueda ver. Pero aparte de eso, su butaca siempre debe estar en el mismo lugar y debe de seguir un caminito de siempre. Siempre va a seguir ese caminito para poder llegar, porque si no, él rompe su rutina. Son muy rutinarios. Todo tenemos que hacerlo bajo rutina, ¿sí? Si nosotros cambiamos la rutina, ellos se pierden. Ajá. Entonces, este trastorno, ¿sí? Entonces va a empezar a dar señales, incluso desde los 6 meses. A los 6 meses, por ejemplo, los niños suelen no sonreír o no manifiestan expresiones. Desde ahí podemos tener como que un indicio de que nuestro niño pudiese tener autismo. A los 9 meses, por ejemplo, no, no responde a los sonidos, no sonríe, ¿sí? Tampoco hay expresiones faciales. A los 10 meses no responde a su nombre, ¿sí? A los 12 meses no balbucea ni nada, o sea, no hay. A los 16 meses pues sigue sin decir palabras, a los 24 igual, no formula palabras, no habla, no demuestra emociones. Claro, tenemos que hacer estudios porque a lo mejor no solamente es autismo, a lo mejor tenemos alguna otra discapacidad, por ejemplo, auditivo o demás que está afectando y que el niño no demuestre esas cuestiones. Entonces, por eso es que se tienen que mandar a especialistas, ¿sí? Pero lo que comentan muchos padres que tienen a niños con autismo es que precisamente pierden de pronto todo. Ajá. Pierden la manera de comunicarse, pierden la manera de entablar una comunicación. El tratamiento, en el caso del autismo, pues ya no los manejaba Rodrigo, conductual, cognitivo, intervención temprana, ya les decía yo, lenguaje, psicólogo. Aquí intervienen una serie de personas que nos van a ayudar a que el niño trate de llevar una vida normal, en algunos casos incluso medicamentos, dependiendo todo lo que se encuentre en él. Con el caso del autismo, es muy importante identificar para apoyar. En el caso de la escuela, pues imagínense, se nos vuelve complicado porque sí es difícil trabajar con un niño con este tipo de trastorno, porque los materiales van a ser diferentes, porque no va a ir al nivel, en el caso del autismo, que los demás. Y eso, pues obviamente, a nosotros, si no entendemos, si no estamos en coordinación con quienes son sus especialistas, si no nos indican la manera de trabajar y demás, pues nos va a causar mucho conflicto. Hay muchos niños que pueden ser autistas y no lo saben. Hace un año más o menos con sus compañeras que egresaron del principio de Simapán, una de las chicas exponía el caso en una escuela de una pequeña que se ponía, no sabíamos en sí que tenía, ella lo exponía en caso porque estaba en la escuela donde ella trabajaba, exponía el caso de esta niña, ¿no? Que con el sonido de ambulancias y de patrullas ella se exaltaba, que era muy ruda, pero tenía una conducta que era que, cuando tenía estos periodos como de estrés o crisis, por así decirlo, ella iba y espiaba a sus compañeros que iban al baño, ¿no? Y cuando hacía popó, ella iba y se batía de popó. Ajá.
Entonces, cuando ella expuso el caso, pues nosotros no identificábamos qué trastorno podría tener, qué síndrome, ¿no? Porque ella decía, ¿cómo la ayudo si no avanza, si no habla, no dice nada, no señala, no nada? De verdad que andábamos todos perdidos, sobre todo por la conducta de, de, de batirse de popó, o sea, no identificábamos. Bueno, ya lo que hizo la escuela fue pasarla al DIF y el DIF a los psicólogos y demás, y pues identificaron que lo que la niña tenía es autismo, por eso ella se comportaba de esa manera. Pero recuerden que el autismo es muy difícil verlo en pequeñas, se da mucho más en niños que en niñas. Ajá, para empezar, afecta más a los niños que a las niñas. Y tenemos que estar pendientes de estas conductas que ellos pueden mostrar. Les digo, hoy en día tenemos a grandes personajes con este trastorno que llevan una vida pues normal, ¿no? Les comentaba yo por ahí algunos importantes. ¿Sí? Entonces, ahora, el Asperger es diferente al autismo porque el Asperger igual comparten muchas características, pero en este caso, los niños con Asperger suelen tener un coeficiente intelectual incluso muy elevado, son muy inteligentes. Los niños con Asperger son como pequeños científicos, son como un pequeño docente. Como bien lo decía Naye, tienen un lenguaje elevado, pero igual nos hacen rabietas emocionales porque algo les puede afectar. Se empeñan en saber un solo tema. Si al niño le gustan los dinosaurios, él no va a querer hablar sobre otra cosa, simplemente va a ser dinosaurios, dinosaurios, se los puede aprender de memoria, se puede saber todo, porque ese va a ser el tema que a él le va a gustar indagar. ¿Sí? Generalmente, él va a hacer lo que a él le interesa, ¿sí? Se va a centrar en una sola actividad y lo que a él le interesa y puede pasarse horas sobre eso. Si a él le interesan los dinosaurios y nosotros hablamos sobre dinosaurios, nos puedes pasar escuchando todo el día sobre dinosaurios y él no se va a aburrir porque es un tema que a él le importa y va a investigar y va a buscar y se va a empapar de eso. Por eso, su compañero utilizó el término de, se pueden mostrar déspotas o como dijo, en cuanto al conocimiento, porque lo saben. Pero no es que sean déspotas. Recuerden que estos niños no saben demostrar emociones, ¿sí? No es como si se le doy una patada, pues se siente mal, ¿no? Ya pone la cara de que me enojé o algo. Un niño un niño con Asperger o con autismo no nos va a demostrar. Si yo llego con la cara más feliz con un niño con Asperger o con autismo, el niño no va a identificar si estoy feliz porque él no identifica las emociones, le cuesta ese trabajo, ¿sí? Eh, Estos niños también pueden tener algunas dificultades en el caso del Asperger, dificultades en la parte motriz también puede ser. No son empáticos, lo que les digo, nada empáticos porque obviamente no saben demostrar, ¿sí? Y bueno, aquí con los niños con Asperger no hay tanto retraso en el lenguaje, ¿sí? Tienen al contrario, les digo, un coeficiente intelectual alto y esto hace que los veamos más inteligentes, o sea, están desarrollados más en su inteligencia. Aunque si tienen problemas en la parte de interacción social, igual no se pueden relacionar bien, necesitan, no entienden las reglas, por ejemplo, de un juego, ¿sí? Si yo quiero jugar, no sé, uno, o se me ocurre que puede ser Jenga, a ellos les cuesta identificar las normas, no les cuesta seguir las reglas de un juego, ¿sí? No entienden esa parte. Van a tener problemas en comunicación y lenguaje, van a tener expresión corporal mínima, son muy egocéntricos, con Asperger son muy egocéntricos, quiere decir que se centran en ellos, hablan de ellos nada más y para ellos, pues suelen ser torpes, siguen rutinas, son rutinas muy repetitivas, y pues obviamente sus reacciones sensoriales son muy diferentes. Entonces, aquí con los niños con Asperger tenemos que utilizar un lenguaje muy claro, ser muy precisos en las instrucciones. ¿Para qué? Para que él nos pueda entender un poco más. En el Asperger, como que el niño nos puede comprender un poco más que el niño que tiene autismo. Por eso es importante llevarlos a valoración con el psicólogo, el neurólogo, el psiquiatra incluso, quienes son los que valorarán en qué tenemos, autismo o Asperger. Y ellos se encargarán de darnos las indicaciones cómo trabajar, incluso las estrategias, ¿sí? Yo les había subido, bueno, les subí lo que es sobre lo que es el autismo, ¿sí? Lo que dice el DSM-5, ¿sale? Que es pues un trastorno
del neurodesarrollo, ¿sí? Generalizado del neurodesarrollo, como ustedes ven, y aquí les dejé los criterios, espero que ustedes hayan visto estos criterios que nosotros tenemos que considerar para poder identificar. Obviamente también se hacen pruebas, no nada más es con observar al niño, ¿sí? O la niña, no solamente es observar, es además de realizarles pruebas que nos van a indicar si existe este trastorno o no, ¿sí? ¿Se me explicó? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Ya se verá en su cuestionario, ¿verdad? Ok. En el caso de la escuela con los niños con espectro autista, pues entonces van a requerir más atención por parte de especialistas, pero también del docente, ¿sí? Em, Pueden ir a escuelas especiales. Hoy en día existen escuelas especiales, también existen los centros de atención múltiple, que son este tipo de escuelas que se encargan de trabajar con niños que tienen algún tipo de síndrome, de trastorno, discapacidad y que los ayudan a incorporarse. Estamos viendo estos trastornos, ahorita vamos a ver discapacidades y esto, porque son las que de alguna manera, o alumnos que siguen siendo excluidos dentro de las escuelas o de cualquier otra área, ¿sale? También después van a volver a ver todo esto, pero como parte ya de problemas de educación, qué es lo que hace que a ellos les afecte en no cumplir con sus objetivos. Eso también es importante, ¿sí? Tenemos que checar todo esto. O sea, esto es por la parte de exclusión, ¿sí? Todo esto que estamos viendo. ¿Por qué? Porque seguramente, por ejemplo, en la escuelita donde trabaja Estela, bueno, ahorita ya todos estamos obligados a recibir. Si llega un niño con Asperger o con autismo, lo tienen que recibir. Si llega un niño con Down, lo van a recibir. Si llega un niño con discapacidad física, lo van a recibir. Tenemos que trabajar. Lo mismo pasa en educación pública. Tenemos que trabajar con ellos, ¿sí? Pero sobre todo porque estos tipos de problemas siempre fueron excluidos. Ajá. Siempre como que fueron dejados fuera de. Entonces, por eso es importante trabajar por la parte de exclusión. Van a decir ustedes, hay otros temas, ¿a qué trabajar en exclusión? Sí, está la parte de diversidad sexual, está la parte de la parte social, política, religiosa también, pero aquí estamos hablando de estos problemas que marcan más esta diferenciación que existe entre nuestros alumnos, ¿sí? Entonces espero que hayan leído todo lo demás. ¿Dudas con esto, jóvenes? ¿Ninguna? Me voy con la idea de que todo estuvo bien entonces. Bien, chicos, voy a cerrar. Déjenme ver por aquí. Muy bien, José. Ninguna. Todo bien. Bueno, vamos a pasar a una parte de lo que es discapacidad. Recuerden, una cosa es un trastorno, una cosa es un síndrome, y ahora vamos con discapacidades, que también son muy importantes y nos provocan exclusión dentro de las escuelas. Vamos a ver a qué se refiere esta parte de discapacidad. Déjenme ver entonces. Eh, bueno, antes de pasar a la presentación de su compañera Lisbeth, eh, recuerden, vamos a encontrar lo que son trastornos de aprendizaje, lo que son trastornos del desarrollo, del neurodesarrollo, más lo que es un trastorno. Un trastorno, de acuerdo al DSM-5, va a ser características que combinan diferentes alteraciones en el pensamiento, la percepción, las emociones, la conducta y las relaciones con los demás. Esto es algo que altera toda esa parte, por eso lo llamamos trastorno. Como ustedes se pudieron dar cuenta, en la parte de autismo y de Asperger es un trastorno porque altera al individuo en todos estos aspectos. Ahora también tenemos lo que son los trastornos de aprendizaje, que más adelante los van a ver. Y aquí es cuando, en un trastorno de aprendizaje, es cuando la persona que lo padece tiene dificultad para desarrollar ciertas habilidades específicas en una determinada área, ¿sí? Y esto altera también su manera de pensar, su razonamiento y su actitud, ¿sí? En un trastorno de aprendizaje.
Y en los trastornos de neurodesarrollo, aquí vamos a ver que el déficit que va a haber o donde van a tener dificultad es en el desarrollo de lo que son dificultades en la capacidad de procesar, almacenar, identificar la información, ¿sí? Por eso es neurodesarrollo que tiene que ver con el funcionamiento del cerebro. Pues tenemos de lenguaje, tenemos de neurodesarrollo y tenemos trastorno, como tal la definición de trastorno. Y aparte está el síndrome. Recuerden que el síndrome es un conjunto de varias patologías como que en una sola persona se le complican todo. Y tenemos desde trastorno, discapacidad, de que se nos pueden ahí estar mezclando. Ajá. Ahora bien, como vamos a hablar de discapacidades, chicos, una discapacidad, de acuerdo a la OMS, ¿sí? Va a ser como una deficiencia que vamos a tener en la capacidad de realizar una actividad, ¿sí? Dentro de ese margen que a los demás consideran normal, ¿sí? Esto va a ser una discapacidad, a esto le vamos a llamar discapacidad, cuando nosotros tenemos limitantes, tenemos deficiencias para realizar todo esto que los demás consideran normal. Y vamos a tener discapacidades de carácter motor, discapacidades de carácter de la parte de las sensaciones con los otros sentidos. Vamos a tener discapacidad físico-motora, vamos a tener discapacidad intelectual y también vamos a manejar discapacidad visual y discapacidad auditiva, que aquí es donde pues vamos a entrar con los lenguajes inclusivos también, ¿sale? Vamos a empezar con lo que es discapacidad física-motora. Entonces, si tenemos limitantes, quiere decir que vamos a tener problemas con lo que es nuestra motricidad. Voy a cerrar tantito un medio minuto para que regresemos con su compañera Lisbeth, por favor. Cierro medio minuto y regreso, por favor, porque se me acaba el tiempo.